cómo plantar flores, porque me encanta. Sí, bueno, sí, Ya. avanzamos bien. Ya, yo voy a partir, te voy a escribir primero. Eso te iba a decir antes que se me olvide. Habla nomás, no sientas que estás hablando mucho. Ya. Desarrolla tu idea, si se te viene otra idea, habla, porque es una No, conversación. sí sé, pues después editar o lo que sea. Pero Sí, entonces desarrollala nomás, no pienses que estás hablando mucho, va a salir súper bien. ¿Ya? Perfecto. Y de aquí al mundo, chiquillas. Ya. Oye, la cámara no está corrida, ¿está bien, Eric? ¿La del frente? Está bien. Ya es que está corrida la cuestión nomás. Ya, pero no, sí me da lo mismo, pero... Ya era por si acá. Ya mi huechito, gracias. Aquí a grito pelado en la feria. Ya. Bienvenidas al podcast Somos Creadoras. El día de hoy tenemos una invitada aromática, florida, hermosa, estética. Es Janet Arancibia, de Casa Yumbel. Es arquitecta de profesión, MBA y emprendedora de corazón. Además, es maratonista y afirma que el deporte es lo mismo que emprender y tener un negocio. Recién egresada de su profesión, decidió abrir un estudio de arquitectura con amigas. Luego estuvo a cargo de una inmobiliaria de Concepción. Después creó una inmobiliaria. También exploró en el ámbito del transporte, construcción, restaurante, ganadería, agricultura y recientemente floricultura. Actualmente es fundadora de Casa Yumbel, un lugar único que invita a conectar con la sutil energía de las flores en sus talleres y experiencias que más que un paseo al campo son una invitación a contemplar la belleza de la ópera prima de la naturaleza, las flores. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Maite, muchas gracias por la invitación y por esa tremenda presentación que me acabas de dar. Oye, muy agradecida. Sí, es que mira, ¿sabes qué? Mirando tus redes, yo misma fui a la experiencia de Tulipanes hace 2 años. Fue muy bueno para mí, fui con mi mamá y con mi familia también. ¿Sabes qué? Fue un momento de encuentro, de verdad te lo digo, y fue un momento familiar que lo necesitábamos. Entonces fue exquisito, fuimos con niños, podían jugar los niños alrededor, había mucha belleza, una energía positiva y me quedó dando vuelta y por eso después te contacté porque quería que todos conozcan esto. Qué bueno, mira, es parte de lo que me comentas en el fondo de la idea nuestra de compartir en el fondo todo lo que a nosotros nos brinda felicidad, cariño, emoción, compartirlo un poco con la gente que le gusta también las flores, le gusta la naturaleza, le gusta el campo. Ese es como nuestro leitmotiv en el fondo. Sí, conecto con todos sois check, todas esas variables. Janet, yo te voy a decir, nosotros empezamos siempre el podcast con una pregunta coqueta, que es, ¿de qué eres creadora tú? Mira, yo creo que yo soy creadora de sueños, ¿ya? Yo lo veo de esa manera. Siempre, y lo que realmente me motiva, me apasiona, me hace perseguir cosas es tener un sueño o varios sueños distintos, pero en el fondo perseguir uno y disfrutar ese camino, ese recorrido con los baches, con los momentos malos, momentos buenos, momentos, bueno, de toda índole. Creo que eso es lo que realmente me motiva a vivir la vida como la vivo en el fondo, a desarrollar distintas cosas y a entretenerme con eso, a disfrutar con esa pasión, que en el fondo es este sueño que en algún minuto se me mete en la cabeza entre ceja y ceja, y disfruto con eso, pero apasionadamente, digamos, con todo el alma y el corazón. Ay, me encanta lo que me dices porque es justamente lo que estamos buscando o lo que yo estoy buscando acá con este espacio es que todos conecten con ese flujo creativo porque finalmente es como la pulsión creativa, le digo yo, pulsión así porque es como que no lo puedo evitar, como que ya se me metió en la cabeza, Claro. como dices tú, y ya lo tengo que desarrollar y empiezo a mirar, empiezo a buscar, qué sé yo, y así nace un sueño, como tú dices. Exactamente, así nace un sueño. Ahora lo importante, por ahí alguien me decía, la diferencia entre, no le cuentes típico, no le cuentes a nadie tu sueño porque te van a copiar. La diferencia entre alguien que hace las cosas y el que no las hace es como cuando dibujas en el papel un mono, como los niños, eh, es aprender a hacer bailar ese monito, ese dibujo en el fondo. El hacerlo bailar requiere de mucho trabajo, requiere de mucha constancia, de mucho creer en ti y creer que te vaya a caer 1000 veces. Y creo que eso hace que las personas que tenemos sueños y los logramos, nos diferenciamos, nos en el fondo
nuestro trabajo, nuestra pasión hace que hagamos bailar a ese mono que te digo yo inventado en un papel blanco en el fondo. Perfecto, me encanta. Todas esas emociones, era justamente lo que quería que conversáramos. Bueno, mira, tú eres creadora de Casa Yumbel, ¿cierto? Tú llegaste a Yumbel, quiero saber un poco ahí la historia que hay detrás, porque nosotros estuvimos conversando un poquito antes y tú me decías que para ti trabajar con la tierra hizo que tú te enraizaras. O sea, ¿nos quieres contar un poco más sobre esto? Sí, claro, bueno, yo tenía el campo en realidad en Yumbel hace como 15 años, ¿ya? Y hace 6 años decidí empezar a aprender de agricultura orgánica, a cultivar mis propios alimentos sin ningún fin económico ni nada. Solo quería comer sanamente, sin químicos y nada. Y empecé a aprender autodidactamente, en el fondo, a cultivar estos alimentos. Y me encantó. Y como, además, pero con mis propias manos, o sea, no es que mande a otra persona, sino que yo cultivando el alimento. Y me encantó y de alguna manera empecé, como soy un poco obsesiva, empecé a tener, por ejemplo, no tenía más de 50 variedades de tomate y quería aprender cómo hacerlos más productivos, cómo tener más tomates de cada planta en el fondo. Y obviamente necesitaba polinizadores. Estos polinizadores, que son las abejas básicamente, entre otros, porque no solamente son las abejas, requerían de flores. Entonces ahí llegó un poco, sin darme cuenta, mi camino a encontrarme de nuevo con las flores y empecé a aprender de las flores y empecé a cultivar flores y me empezó a gustar y bueno, y hasta que hoy en día cultivamos, porque como bien dices tú, yo soy la fundadora, ese es como mi camino de llegada. Después durante todos estos años se ha ido incorporando personas, tengo 2 socios más hoy en día que se han incorporado a trabajar conmigo y con toda la gente del equipo para sacar este proyecto adelante. Pero volviendo un poco a tu pregunta, lo que me produce el campo es como una pausa. Es, en el fondo, yo buscaba eso, venía de un momento emocional personal difícil, me reencontré con la tierra, con un ritmo, con la naturaleza. El ritmo de la naturaleza tú no lo puedes forzar. O sea, si la planta se demora 60 días en germinar en la semilla, tenés que esperarlo. Y si no germina, porque no quiere germinar. Entonces, un poco entender que no todo depende de uno, que de hecho la mayoría de las cosas no dependen de uno y que uno tiene que ser como la cuidadora, como la guardadora de esto. Me tengo que preocupar de regarlo, de cuidarlo, o sea, de brindarle como amor, digamos, le digo yo, a la planta, a la semilla. Pero si no quiere, no quiere. O sea, no lo puedo forzar. Y eso me hizo darme cuenta de muchas cosas símiles en la vida, como analogía potente con tu vida cuando no querés soltar algo, cuando te das cuenta que en realidad ese no es el camino y que la pausa es súper importante y que la tranquilidad que te da la naturaleza es muy relevante. El descubrir, por ejemplo, que los árboles de a poco y muy rápidamente de estar desnudos sin sin hoja, empiezan a brotar las hojas y de repente ves un manto verde sobre las ramas del árbol. Cosas que no miras. Porque yo tenía un profesor en la escuela de arquitectura que quiero mucho, que decía, en ese tiempo, no te das cuenta de la cuenta que te das. Y tiene que ver con esto. El poder mirar, el poder observar con otro tiempo, con otros ojos, lo que está pasando. Y eso me empezó a enamorar. Me empezó a enamorar de la naturaleza, de todo lo que hoy en día me hace muy feliz en el fondo. Que me encanta lo que dices, me encanta porque, perdón, efectivamente eso es lo que a mí me pasa personalmente el proceso también, lo poco que podemos controlar algo en el fondo. Uh-huh. A mí me lleva mucho a la crianza, que tú sabes, te Claro. contaba que trabajé muchos años, que es lo mismo, como tú dices, la vida es así, o sea, qué humildad que nos trae también la naturaleza y qué regalos que nos da personales, los aha moment. Sí, claro. Entonces, no, maravilloso, me encanta. Y hablaste ahora con respecto a crear equipo. Yo creo que eso es súper importante para las creadoras que nos están viendo porque tú empezaste una idea,
Pero sí o sí, lo que yo observo o lo que me ha pasado en mi vida, si yo quiero expandir esa idea, yo tengo que convocar equipo. Absolutamente, o sea, porque uno parte como el motor de algo, como tratando de transmitir lo que a ti te apasiona y tienes que tratar de encontrar en el fondo gente que no solamente entienda tu idea, porque un poco yo creo que o sea, el equipo es fundamental en cualquier tipo de negocio, pero que entienda como la pasión que hay detrás, lo que a ti te mueve para que se muevan contigo, para que sea un engranaje perfecto, o a veces no tan perfecto, pero en el fondo que por lo menos exista el compromiso de toda la gente que trabaja contigo de ir por ese mismo camino, ir por esa misma vía en el fondo. Porque es la única forma, creo yo, de poder lograr cosas. Y entender también que, bueno, yo tengo muchas frases en la cabeza, pero una de ellas que me encanta es: solo puedes llegar más rápido, pero acompañado puedes llegar más lejos. No recuerdo quién lo dijo, por supuesto no es mía, pero son frases que me encanta repetir un poco porque me hacen mucho sentido. Me hacen mucho sentido. Sí, totalmente. Y más lejos, ese lejos tan conceptual, porque puede ser, claro, que efectivamente más expansión o que alcances, porque estar en equipo te trae otra visión, otras ideas, descanso. De pronto, si formas un buen equipo, también Ujú. te trae Claro, descanso. Si no, no, pero ahí está el arte que uno va aprendiendo, me imagino tú en el exactamente. mundo del emprendimiento. Entonces, totalmente, suscribo a tus palabras, pero Ujú. totalmente. También te quería preguntar otra cosa con respecto a esto. También es una pregunta abierta y es, ¿qué te han regalado las flores a ti? Pucha, me ha regalado tanta felicidad en realidad. O sea, de hecho, hasta decirlo ahora me emociona, la verdad. Es que eso es lo que decían antes, o sea, darte cuenta de lo que está pasando y que no sé, es como una creación tan superior. O sea, la flor son colores, son aromas, son sensaciones, es un proceso, o sea, son tantas cosas que te va regalando el día a día. O sea, no es solamente ir para mí. Me imagino que para el que va a visitarnos ve la flor y a lo mejor le puede emocionar también. Pero el proceso es tan bonito y hay tanto trabajo detrás que eso por sí solo me emociona en el fondo. Las flores para mí se han convertido en como el lugar de ensoñación de tranquilidad, o sea, de estar tranquila. De hecho, la gente que me conoce me ve, por ejemplo, en Concepción viendo otras cosas y en el campo me dice que yo entro en un ritmo distinto. Entonces creo que era un poco la tranquilidad, la paz, lo que yo necesitaba. O sea, yo creo que yo encontré lo que necesitaba. Y por eso me encanta, porque es difícil. Uno a lo largo de la vida va buscando tu camino, lo que te apasiona, lo que no te gusta, tú tratas de entenderlo y a veces no es tan fácil darse cuenta. Hay gente que lo hace muy joven y otras veces no. Entonces, encontrarte con lo que al parecer ¿cómo se llama? Te tranquiliza, te llena de paz, y te genera, por lo menos a mí, tantas otras ideas en el fondo. Dentro de la paz encuentro muchas otras más ideas. Me llena a mí de emoción en el fondo. Qué hermoso, qué hermoso. Y se nota, fíjate, porque, bueno, aquí yo hacía una descripción súper larga tuya que de todo lo que has explorado, que ha sido, pero Sí, muy, algunas infinito, cosas relacionadas, infinito. otras un poquito distintas, ganadería, ¿me entiendes? Que para mí está súper distante, pero de mi mundo, pero yo digo, qué ovarios que tiene que tener esta mujer para meterse en ese mundo. Sí, la verdad que una de las cosas que la gente me dice, pucha, y como que me cuesta, mira, hasta a veces cuesta decirlo, y yo creo que uno tiene que estar orgullosa de lo que sí es. Yo creo que sí soy valiente, yo creo que hay que ser valiente para emprender distintos caminos, y a mí, en lo personal, me motiva el aprender, por eso que también va muy acompañado con mi valentía, porque si no me motivara, a lo mejor no hubiera desarrollado tantos campos distintos, pero creo que todas somos valientes. La diferencia es que algunas se lo creen y otras no. Yo creo que hay que creerse eso. O sea, si tú no te crees, ¿quién más te va a creer en el fondo? O sea, solo depende de uno hacer las cosas.
Y creo que tiene que ver con eso. Por eso que he explorado distintas cosas. Porque a mí me encanta de partida la creatividad. Dentro de la creatividad entiendo eso. O sea, pucha, quiero llegar allá. Ya, bueno, no sé nada. Así como dijiste tú, yo soy arquitecta. ¿Qué sabía yo de animales? Nada. ¿Qué sabía yo de flores? Nada. Quiero llegar allá. Bueno, voy, aprendo, me equivoco 80 veces o 800 veces, pero lo logro, mal, bien. Ese es otro tema. Es como juzgarlo tu camino, pero vivir el camino creo que es lo que, en mi opinión, uno vino a hacer, o yo vine a hacer. Vivir un camino con un sentido, aunque sean muchos distintos, pero esos caminos son los que me hacen como vibrar, levantarme con ganas de, yo siempre tengo ganas de trabajar, o sea, a mí me encanta, para mí el trabajo no es un trabajo, yo sé que es como muy cursi decirlo, pero de verdad, obvio que a veces estoy cansada y también tengo ganas de no hacer nada, pero entender que el trabajo es como lo que realmente te gusta y tener el lujo de poder hacer lo que a ti te gusta es una tremenda bendición para mí. Yo lo veo así. Para mí, yo me siento muy bendecida con solo ese hecho de poder hacer o haber hecho durante mi vida, en general, siempre lo que yo quiero. En el sentido de quiero de adentro, no de obedecer, sino que eso. Sí, yo creo que esa es como una, entre comillas, recompensa porque tú pagaste el precio, como tú dices, Sí. el precio de sostener el miedo y ser valiente, para decir, yo tengo esta visión y lo voy a hacer y... Oye, y siempre tengo miedo. Siempre tengo miedo. No es que se me haya quitado. O sea, lo valiente para mí no es que se te quite el miedo, es tener miedo y hacerlo con miedo. O sea, para mí eso significa ser valiente. Entonces, en el fondo, creo que es muy importante entender eso para todas las personas que quieran partir con algo, no importa que sea pequeño, grande, que te juzgue el resto de la gente, que te indique, que te señalen, da lo mismo si uno vino en la vida para ser uno, no para hacer lo que a los demás le parezca que tú tienes que hacer. Entonces, eh, a todas las que nos pueden escuchar o ver, en el fondo, yo le diría, háganlo, con miedo, sin miedo, da lo mismo, pero solo hágalo. Al final, entre hacer y no hacer, yo siempre prefiero pedir perdón que estar arrepentida en el fondo de no hacer algo. No, me encanta. Me encanta lo que dices porque igual tú, ¿sabes que hay algo en común? Sin quitarte tu sorprendente autenticidad, que tienen todas las creadoras que vienen para acá, que es, se permiten la fase de como la moratoria, ¿no? Estar, probar por aquí, por allá, por allá, por allá, hasta que llegan un momento, que, como tú, que te enraizas en este momento de las flores, pero también Casa Yumbel, lo que yo me he dado cuenta, que te sigo, cuando yo fui a ver los tulipanes, ahora le agregaste otras cosas, porque Sí, claro. toda tu creatividad la estás concentrando en eso, no yéndote a otro rubro, porque Sí. ahora tienes experiencias de té inglés, creo que se llama. Claro, o sea, mira, vamos a inventar. La idea siempre es como ir reinventándose para no convertirse, como es la invitación a vivir una experiencia, que así como tú fuiste hace 2 años a Casa Yumbel, si fueras hoy día tendrías cosas distintas, que no sea lo mismo, que siempre podamos sorprendernos y sorprender a la gente. El tema del té inglés fue un concepto que desarrollamos en torno a las peonías, ¿ya? Tenemos un huerto peonía que no es tan grande ni tan potente como el de los tulipanes, porque es una flor mucho más difícil de cultivar, más delicada, necesita muchos cuidados en el fondo, entonces es más pequeño. Entonces, ¿cómo invitamos a la gente a disfrutar de esto de una forma distinta? Porque las flores siempre el centro, pero no es lo único. Entonces, habíamos hecho este café desde hace un año atrás, que es una estructura que es súper transparente. La idea es casi estar en medio del jardín, porque esa fue la idea de la estructura transparente, que nuestro café de las flores, es poder estar adentro y disfrutar en distintas épocas del año la vista hacia las tulipanes, hacia las dalias, las cinias, las amapolas, los girasoles, todas las flores que tenemos en el fondo. Entonces la idea fue armar un concepto distinto, un té inglés. Y la verdad que a la gente le encantó. Un concepto que es distinto, era como ir a tomar té 11, digamos, al campo y además aprovechar de ver las peonías, que son un cultivo
difícil de ver, no tan fácil de encontrar como otras flores. Y así hemos inventado sunset, ponte tú entre medio de los tulipanes, también después, normalmente en verano, en las dalias. Este año también hicimos una cata de vino, que te resultó muy bonita, la gente salió muy agradecida, muy entretenido. Y en esas experiencias, volviendo un poco como a la emocionalidad de lo que la gente siente, porque los negocios tienen cosas buenas y cosas malas. La parte bonita de este negocio es, en general, la recompensa de la gente que va, que te comenta lo que está sintiendo por ir a ese lugar. Estábamos en uno de los días que abrimos y un matrimonio se para, estaban brindando con jugo porque era una 11, ¿ya? Se paran delante del café que estaba lleno de gente y dicen, quiero brindar por este momento tan especial, ¿ya? Te juro que a mí casi que me cayeron las lágrimas y todos como que brindaron por estar en este lugar. O sea, no sé, es muy difícil, no sé si logro transmitirlo, pero en el fondo fue muy potente. O sea, es muy potente en el fondo tener... sentí que la gente tenía como la emoción en la piel, ¿cachai? Así como muy, muy potente. Y eso te da un tremendo orgullo. De alguna manera, tú estás aportando un granito chiquito en eso, en sentir, en acercar a la gente a la naturaleza, que se ha perdido tanto. O sea, en la ciudad está la velocidad, el hormigón, los problemas, el estrés, el ruido, tantas cosas. Tú te vas un poquito al campo, que estamos apenas a 45 minutos de Concepción. Estamos también muy cerca de Chillán y de Los Ángeles. Estás ahí y tenés una desconexión, un momento como un lugar de paz. Entonces, todo eso la verdad que como que nos retroalimenta y por eso que nos potenciamos y hacemos una reunión en donde los demás también aportan ideas. No todas las ideas son mías, por supuesto. Y vamos creando cosas y queremos seguir creando cosas distintas. Bueno, hasta que se pueda. A lo mejor algún día no vamos a tener más ideas, pero ahí veremos qué hacemos en el fondo. No, las ideas son infinitas para mí, totalmente. No, estoy segura que tú siempre vas a tener ideas. ¿Sabes qué? Que era lo que te quería decir delante, pero me fui por las ramas de la ganadería, que también me parece muy interesante. Esto que tú dices, esto que pueden provocar las flores, ¿no? Y que tú has construido. Porque, por ejemplo, a mí se nos fue una persona muy querida de la familia. Y la señora, que es mi tía, me dijo el otro día, Maitita, vamos a ir a Casa Yumbel. Maitita me dicen a mí, mi tía. Vamos a ir a Casa Yumbel. Imagínate después, durante un duelo, ese es un lugar que es como, sí, ahí quiero estar, ¿me entiendes? Súper bonito. Súper bonito porque te va a traer belleza. La belleza es muy evocadora de sentimientos muy profundos, no hay que mirarla en menos. Y esa belleza tan bonita, tan delicada, tan inocente en las flores, esa energía. Claro. Entonces, ese es un lugar al que ir que convoca, como tú dices. Y lo que hablábamos antes, que tú no pensabas que iba a traer todo esto las flores. Absolutamente, o sea, jamás visualicé que tenía tanta potencia el hecho de traer, de compartir con las flores, o sea, con la gente y las flores en el fondo. Como hablábamos delante, las flores están presentes en toda nuestra vida, desde que nacemos, que ya sea que sea tu hijo o que te llevan un ramo de flores. Si alguien fallece, también hay flores. Si te enamoras, también te llevan flores. Algunos sí, algunos no, depende del que escogiste, pero en el fondo eso pasa. Si te regalan algo, también hay flores. Y las flores nos evocan, nos recuerdan, nos hacen caminar con los aromas y con los colores también a momentos de nuestra vida. La casa de la abuelita, que a lo mejor tenía jazmines que son tan aromáticos, que tenía rosa, tu mamá, el jardín de tu mamá. Entonces hay tanta emoción que nos lleva a recuerdos de nuestra vida, que yo creo que eso es lo que pasa. La gente empieza a acordarse de sus seres queridos, de su madre, de su niñez, de lo que sea. Antes nosotros vivíamos mucho más en casas con flores. Hoy en día vivimos mucho más en departamentos y en otros espacios más chicos. Entonces, ese recuerdo que hace en la gente, me encanta, porque tiene que ver con eso, con como
emocionarse con cosas simples. O sea, por ahí yo, al principio sobre todo que empecé a compartir nuestro Instagram con la gente, decía, feliz con lo simple. Y creo que tiene que ver con eso. Feliz con que la flor abrió, con que no abrió, con que se marchitó, con que perdió sus pétalos. Porque todos los procesos son bonitos. Yo a veces muestro en el Instagram, las dalias tienen un proceso súper largo de floración. Es casi todo el verano. Y cuando mueren, al menos acá en Yumbel, es con la primera helada, que son los primeros días de abril. Y mueren, o sea, la planta está negra, entre café y negro, de un día para otro. Yo normalmente comparto un video de eso porque creo que también es bonito elevar el proceso. Pues. Si no podéis ser perfecta para la flor todo el tiempo, ella tiene que morir, que es bonito su proceso, descansar para recuperarse y florecer. Qué analogía más heavy con nuestra vida. Entonces, por eso digo, está lleno de analogía. Entonces, es como tener un maestro, la naturaleza, las flores, como tener un maestro todos los días, 24 horas al día. Entonces, obvio que me encanta, po. Obvio que estoy full agradecida. No podría ser de otra manera. Por lo menos en mi caso. Sí, qué hermoso, me encanta. Oye, y yo dije, ya vamos a hablar de otras cosas también, pero como que las flores nos llaman todo el rato y estoy súper entretenida escuchándote de flores. Bueno, para que yo también he sido una creadora, no lo he contado, pero yo trabajé con flores, haciendo arreglos cuando vivía en Santiago, arreglos para matrimonio, arreglos de novia. Entonces me encantan las flores. Y el proceso que tú dices también, porque me quedaba con muchas flores y la flor tiene una vida súper bonita. Por ejemplo, la peonía tiene desde que es botón hasta que se muere, es hermosa, pero completa. De hecho, a mí me encanta cuando la peonía está totalmente abierta. Aparte que de un tamaño espectacular. Y otra cosa que me llama la atención de la peonía es que tú ves un botón súper cerrado, así, bueno, como de este tamaño. Y de repente, a veces de unas horas para otras, o sea, yo paso en la mañana, el botón cerrado, apretado, pasáis la tarde o un par de horas después, y abrió, y cuando abre, como que se expande, como que su energía, su belleza, como que es exuberante, porque realmente de un minuto para otro. O sea, de tamaño, la proporción es impresionante. Y después, efectivamente, como dices tú, sigue creciendo y se sigue abriendo. Y bueno, y además que tiene un aroma maravilloso. No, es una flor hermosa, hermosa. Bueno, quería también contarte otras cosas para las creadoras que nos están escuchando, para que tu historia inspire a muchas mujeres. Tú has creado y cerrado varios negocios, porque en esto de ir explorando también hay procesos de cierre constante. Cuéntanos un poco cuál es esa energía o esa emoción que te impulsa a crear un emprendimiento y qué es lo que te dice a ti que debes cerrar un negocio que seguramente costó tanto tiempo y atención el construirlo. Mira, yo creo que tiene que ver, obviamente esto es muy personal y a lo mejor no todo el mundo lo va a compartir, es que me gusta el proceso, me gusta el camino, me esfuerzo, me dedico, me apasiono con el camino. Pero a veces cuando ya tienes lo que quieres o logras el sueño, empieza a ser algo rutinario. Y a mí la rutina siempre me ha matado. A mí, yo necesito altos y bajos en mi vida, aunque los bajos los odio, pero necesito eso. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso, y no significa que siempre los negocios que he cerrado hayan sido ni malos ni buenos. Hay algunos que han sido buenos, otros que han sido malos, otros que han sido más o menos, de todo. Pero tiene más que ver, a tu pregunta, como con eso, como con la rutina, cuando ya lograste lo que tenías. No sé si todo el mundo, creo que no, va a compartir lo que estoy diciendo, pero es lo que soy en el fondo. Me empieza a dar como lata y empiezo a buscar por otro lado. Y si encuentro, cierro, por ejemplo. Por eso digo, independiente de lo económico y otras historias que podríamos contar en otra ocasión, digamos, porque hay de todo. Pero creo que es eso, como que pierdo la motivación de eso y necesito algo que me desafíe. Yo necesito estar permanentemente desafiada. Y es como lo que me encantaría transmitirle a la gente que está partiendo o que no está partiendo, pero que ha sido duro el camino. O sea, solo tienes que desarrollarlo, tienes que convencerte, tienes que ser constante, tienes que trabajar. Yo digo siempre, el éxito está
a la vuelta de la esquina de tu último fracaso. Entonces, no se den por vencidas. Siempre hay algo. Y el aprendizaje, bueno, los fracasos son el aprendizaje más caro de la vida, como la universidad más cara. Tanto las pérdidas de plata como lo que sea. Pero lo importante es entender que los fracasos vienen a enseñarnos cosas. Y enseñarnos cosas para desarrollar las que teníamos, pero aprender, desarrollarla, seguir. Yo creo que incluso entre alguien inteligente y alguien constante, yo me quedo con alguien constante. Yo prefiero ser... mira, siempre vas a lograr algo, siempre vas a lograr algo. Así que no sé, creo que tiene que ver con eso, con mi motivación personal, más que nada. Porque otra gente que a lo mejor... Hay algunos de esos negocios que todavía desarrollo en forma paralela, pero en el fondo el que me alimenta, el que me hace vibrar en este minuto es las flores. Quizás nos juntamos en 2 años más y quizás estoy en otra cosa, pero en este minuto las flores es lo que realmente me motiva. Ay, sí, totalmente. Comparto contigo. Y justamente tú estabas diciendo algo que es el proceso, ¿no? Que eso yo creo que es como una sabiduría que todas las creadoras que nos están escuchando nos enamoremos del micropaso, digo yo. Absolutamente. Del micropaso. Y honrar ese micropaso. Porque es como, tú también eres maratonista. Entonces, que te quería preguntar también, ¿dónde entrenas allá? Porque me surgió la curiosidad ahora. Y tú afirmas que hacer deporte es lo mismo que tener un negocio. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Y dónde entrenas también? Allá afuera en el campo, en la tierra, ¿cómo lo haces? En todas partes. Mira, yo lo veo así porque partí, bueno, yo hace como 20 años que estoy como corriendo y al principio no corría maratones, como todo el mundo, que ahora está súper de moda, pero en el fondo corría 5K, 10K, 21K, bueno, hasta que empecé a correr maratón, en el fondo, maratones. Entonces, un amigo me dijo algo que nunca se me borró la cabeza. No son 42K, es un paso detrás del otro. Y cuando vives ese proceso real de correr 42 kilómetros y vas en el 10 y puedes estar o lesionada o con dolor o con calor o cansada o lo que sea y te quedan 32 kilómetros, lo único que realmente te hace seguir, bueno, aparte que es el corazón que te está motivando, es entender que es un paso tras otro. Y que es un paso tras otro, igual que en los negocios, que no importa, confía en el proceso. Y si de repente tenés que parar, tanto en la vida como en la maratón, paras, tomas agua, descansas, te sientas, caminas, bajas tu velocidad, lo que sea. Pero entender que el proceso tiene que ver con un paso tras otro hasta que llegas a la meta. La felicidad y la emoción de llegar a la meta es tan grande que casi se te olvidó la historia. Mientras que vives la historia, no se te olvida. Pero cuando llegas es tan grande que se te olvidó la historia. Por eso para mí, además que hay tantos momentos, en la última maratón que corrí, iba lesionada. Como en el kilómetro 32, me bajó un dolor que pensé que no iba a llegar. Y es tanta la emoción que uno tiene, insisto, siempre mirándolo como analogía al desarrollo de un negocio, que te ponía a llorar. O sea, me puse a llorar porque pensé que no iba a llegar a la meta. Y después me pegué un par de cachuchazos, caminé un rato y dije, ¿sabéis qué? No sé si se pueden decir garabato aquí, pero no, mierda, llegáis, no importa, llegas. Y llegué. Y es tanto el orgullo que uno siente por uno mismo que vale la pena el dolor, vale la pena el llanto, vale todo. Entonces, hay que entender eso, el proceso de los negocios, de desarrollo de cualquier emprendimiento necesita eso que para mí se resume en la palabra pasión. Solo eso, puro corazón. Y creo que eso esa es mi gran analogía y mi gran aprendizaje. Por eso que me gusta cada tanto correr una maratón, porque te recuerda lo que tú puedes hacer. Es brutal correrla, o sea, no yo, hay mucha gente que la corre, pero te trae a tu memoria lo que tú puedes hacer. O sea, desafiarte en cosas difíciles. Por ahí hay gente que dice, si te desafías y no te da miedo, no es suficiente desafío. Tiene que darte miedo, tienes que sentir que es difícil.
cuando lo sientes, eso mismo te autoimpulsa en el fondo a desarrollarlo. Y a creértelo, siempre creerte la muerte. Creerte que tú podís. Y creo que eso es parte de lo que me ha llevado a hacer cosas distintas. En escalas chicas, sí, está bien, pero a lograr lo que yo quiero. No importa lo que quieras, grande, chico, mediano, pero que lo hagas. Y ¿sabes qué? Lo otro también que es importante es ponerse metas pequeñas. O sea, dentro del sueño grande que estoy como planteando, según mi opinión en el fondo, es ponerte metas pequeñas para sentir que cumpliste. Metas pequeñas como nada. Oye, esta semana voy a hacer X cosa en el negocio, o en el emprendimiento, o en la vida, en la casa, ya. Y la logré. Ah, pucha, no soy tan penca. Lo hice. No importa que no tenga que ver con la tremenda expectativa que tenés de tu sueño. Pero eso te va reafirmando que tú puedes. Entonces, después creces un poco más y puedes de nuevo. Y ya como que empezáis a cachar que, mira, he podido 2 veces, 3 veces, capaz que pueda. Eso. No, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque me encanta, lo encuentro crucial, porque para mí el puntapié, bueno, obviamente hay toda una cuestión, una historia detrás, pero el puntapié que a mí me dio empezar a crear y sostener la creación que yo estoy haciendo es el crochet. Y tú sabes que el crochet es como el 50% del crochet es desarmar. ¿Me entendés? Es eso, porque Sí, claro. te equivocaste en el punto, no contaste bien, bla, bla, bla. Lo mismo que en el tejido. Entonces tenés que desarmarlo y volver a empezar. Y terminar algo, figuras pequeñas que yo le empecé a hacer a mi hijo cuando estaba embarazada o qué sé yo, terminar algo te da eso justamente que tú estás diciendo. Entonces me parece pero súper oro, valiosísimo. Querida Janet, ¿por qué tú crees que eres creadora de tantos negocios? Bueno, nos has respondido un poco eso, pero no sé si nos quieres contar un poco más. Pucha, yo creo que es un poco lo que he estado diciendo. O sea, que a mí me motiva el sueño, me motiva eso que no sé, las cosas que no sé, los desafíos, el camino, el descubrir distintas cosas en ámbitos muy distintos. Eso es lo que a mí me motiva. Y yo creo que por eso tengo bueno, igual mi mente siempre ha sido creativa. Piensa que yo soy arquitecta en el fondo, pero creo que mi creatividad es más desarrollar cosas. Y que te morís la cantidad de ideas que puedo tener. O sea, yo puedo... Y otra cosa, siempre mirar. Para la gente que dice, porque hay mucha gente que dice, yo no soy creativa. Y yo la miro y digo, perdón, si eres súper creativa o creativo. Mirar, estar siempre atento. Hay un empresario, Henry Ford, caminaba por las calles de Nueva York, pudiendo ir en su tremendo auto, no sé, prefería caminar, porque él le decía que encontraba las oportunidades en ese camino. Entonces, salir a mirar, sin sentido, salir a mirar cosas, salir a ver cómo funcionan algo parecido a lo tuyo, o no parecido, porque muchas veces la forma es la misma, pero salir a mirar, estar atento, estar siempre curioso, creo que es muy importante para que tu idea como que se te asiente en tu mente y digas, mira, esta es mi idea. Porque puede ser, como te digo, la gente normalmente cree que no es creativa. Yo creo que todos somos súper creativos, pero hay que darse ese tiempo, hay que entender que hay que mirar. Si la rueda ya está inventada, pero hay que mirar, no se trata de copiar, se trata de mirar, inspirarte, lo que hablábamos al principio, inspirarte en otras personas. Inspirarte en gente que ya pasó tu proceso o que está, no sé, o que fracasó. A mí me encanta conversar, y no es porque sea mala, pero me encanta conversar con gente que ha fracasado, pero para entender por qué fracasó. ¿Me entendí? O sea, no por el lado perverso, sino que por el lado del aprendizaje, entender, pero pucha, pero ¿por qué? Ya, y tú vas entendiendo cosas. A lo mejor la otra persona es mucho más grande que tú, tenía un proyecto mucho mayor que tú o más chico, pero siempre las razones son parecidas y siempre aprendes algo distinto. Entonces, escuchar al resto, conversar con las personas es muy importante. Y no sé si me fui de la pregunta, pero como estaba media contestada, un poco eso es, creo que lo que tiene que ver con la creatividad. O sea, hay que entender que todos somos muy creativos, que es parte del don que tenemos. Sí, totalmente. Como seres humanos existimos, Claro. ideas y qué sé yo. Hay que
hay que entrar en el flujo creativo y permitírselo. Y para eso hay hartos como desbloqueos internos que uno tiene que superar. Yo pienso que yo me considero una mujer como súper conectada con mi creatividad y bueno, eso siempre tu historia, tu infancia, todo eso te lo va dando. Pero también, por ejemplo, cuando yo estudié educación parvularia, es como que de un papel, o sea, literalmente de un papel le tenía que hacer un juguete a un niño. Y a mí, mi hijo nunca se aburre en los restaurantes, porque yo casi no le llevo juguete, porque siempre estamos creando, o una canción, o miro, qué sé yo, pero me acuerdo tener varios muritos, que tú corres, ¿sabes lo que es el muro? Sí. Y de creatividad, pero como que uno va creando estrategias y las va superando también. Exactamente. Tú tienes que estar muy conectada con eso, pienso yo. Yo también lo creo, la verdad. Yo también lo creo, porque en el fondo el no ya está ganado. Sí. Por lo tanto, de ahí para adelante, y yo soy cabeza dura, pero, o sea, me puedo azotar contra el muro 20 veces hasta que la cuestión se rompe. Se rompe o se raja, pero alguna pasa, o me daño yo, pero algo pasa. Pero claro, o sea, esta cuestión de superar muros es vital. Es, bueno, para la gente y para la vida yo también encuentro, no solamente hay gente que desarrolla negocios nuevos, sino que para la vida también, o sea, te encontrás tantas cosas que te pasan en la vida, cosas malas, se muere gente que tú quieres, no te salen las cosas, tienes problemas de dinero, no sé, tantas cosas. Estamos rodeados de tantos muros que superar. Entonces yo creo que la única forma es tomártelo y decir, ya, bueno, voy a seguir por acá o por allá, voy a saltar el muro, voy a pasar por abajo, no sé, algo voy a hacer, voy a aprender y voy a seguir. Es lo más importante, creo yo, mantenerte y mirar esos muros con distancia, en el sentido de ser sabios o sabias, digamos. Ese muro está ahí para que tú transites por alguna etapa en tu vida. Entonces transítala, y aunque sea triste, trata de alegrarte porque finalmente estás vivo. ¿Ya? A veces cuesta, no es que sea siempre me crea todo esto, hay días que también estoy triste, hay días que también estoy deprimida, hay días que digo, se va toda la cresta porque no doy más, ¿ya? Pero en el macro, el entusiasmo, la alegría, mirar las cosas positivamente, te va trayendo puros beneficios, independiente de haber transitado por mucha pena o dolor, digamos. Sí, totalmente lo comparto. Y ya empezando a hacerte estas preguntas que me encanta hacer también, que son las preguntas de cierre de este podcast, es ¿qué proyectos te tienen ahora encendida? ¿Qué nos vas a traer ahora? ¿Qué nos vas a traer? Bueno, mira, aquí ahora en Casa Yumbel estamos en un periodo de espera de la floración, ¿ya? Estamos armando, ya, o sea, está todo plantado ya, pero estamos esperando en el fondo que crezca al ritmo de la naturaleza, porque jardín de girasoles vamos a tener, jardín de dalia, jardín de amapola, de lilium, de cinias, que son unas flores hermosas. Que son hermosas. Sí. El año pasado hicimos un pequeño jardín como de muestra para ver cómo se adecuaba la planta. Siempre vamos probando eso. Se adecuaba la planta al lugar. Y ahora ya vamos con un jardín un poquito más grande de cinia. Y ahí vamos a estar inventando y invitando, yo creo que a partir de diciembre, fines de diciembre seguramente, cuando las flores ya estén crecidas y bonitas todas. Vamos a estar invitándolo a nuevas experiencias. No solamente ir a ver las flores, sino que queremos seguir inventando cosas así como el té inglés, el sunset, bueno, la cata de vino, y seguir inventando cosas que nos entretengan a nosotros y que ojalá también podamos compartir con todos los que quieran ir a visitarnos. De todas maneras, y les quiero decir que esto es de pura pasión invitar acá a Casa Yumbela, la Janet, porque me encanta el tema, no es canje, no es nada, es lo bonito de lo que está haciendo, qué hermoso. Entonces, los dejamos invitadísimos. ¿Dónde te podemos encontrar para que tú...? Bueno, en nuestro Instagram, @CasaYumbel, tenemos el TikTok también, Casa Yumbel, y ahí encuentran toda la información y nuestra página web, se me estaba olvidando, www.casayumbel.cl. Pero las noticias siempre las vamos contando, los nuevos jardines, a través de nuestras redes sociales. Y en la página web pueden reservar parte de toda nuestra experiencia. También a veces hacemos talleres. Bueno, todo lo que está pasando en Casa Yumbel se puede reservar a través de nuestra página web. Y las noticias, todo lo que va pasando en el campo, por nuestras redes sociales.
Ok, muchas gracias. Vamos cerrando este florido podcast. Les dejamos invitadísimo a conocer este mundo. Quienes no conocen las flores tampoco, pueden ir a Casa Yumbel, pueden experimentar lo que significa estar con esa belleza preciosa, porque realmente a mí las flores me han dado mucho, al igual que a nuestra invitada. Así que bienvenida. Muchas gracias por haber venido y esperamos que todos te puedan ir a conocer allá a Casa Yumbel. Muchas gracias, Maite, por la invitación. Lo pasé muy bien, una conversación muy amena. Así que muchas gracias y ojalá parte de mi experiencia a alguien le resuene. Y cualquier cosa me pueden también ubicar a mí personalmente por el Instagram. Y ojalá nos visiten porque creo que es una experiencia muy bonita que vuelvo a invitarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. A ti. Chao, chao, que estén Chao. bien. Chao. Muchas gracias, Janet, querida.